Hablemos de dinero 5 con Dalmi Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¡Qué éxito! Increíble. No nos dan tiempo las replicaciones. Mira, empezamos al aire y ya la gente está llamando. ¡Qué locura!, ¿no? Qué no bueno. nos dan tiempo la cantidad. Yo recibo y agradezco que las personas vía inbox, por mensaje privado, Sí. se comuniquen y se conecten conmigo dándome muestras de apoyo y me conmueven, así que le envío saludos a Iris y que me ha escrito unas palabras maravillosas, Iris Cipolat. Sí, genia. Quiero contarles que en el día de hoy traigo discapacidad y dinero. Pero también quiero contarles que en nuestro camino de autoconocimiento hacia el mundo interior, nuestro ser, en una oportunidad que tuve un encuentro, un retiro espiritual en Villa Elisa con las personas de Brahma Kumaris. Ustedes saben que todo lo que hace Brahma Kumaris es a contribución voluntaria. Ese día yo había ido con una amiga y al mediodía nos atendían y nos servían ellos a nosotros la comida. Vi una bandeja en el centro con un pan integral y alrededor con algunas verduras. Y cuando miré la bandeja me pregunté, pero esto a mí no me va a llenar. Sin embargo, esa bandeja ese día fue suficiente como para satisfacer todas mis necesidades. Al finalizar, cuando nos retirábamos, había en el lugar una urna de color marrón en donde yo tenía que depositar mi contribución voluntaria. Y en ese momento tuve toda la sensación y sentimiento humano de no dejar absolutamente nada, porque así somos. Y decir esto y poder compartirlo hace que nosotros tomemos conciencia que nuestro trabajo tiene que ser arancelado, que es un canon, solamente un canon absolutamente nominal por el cual nosotros estamos dando y recibiendo energía. En el día de hoy, antes de venir hacia acá, volví a tomar un audio de Deepak Chopra que decía que abundancia es cuando las necesidades se satisfacen espontáneamente. En el día de ayer, a raíz de un problema de la empresa Edesur, nosotros vivimos en un piso 11 y hagan de cuenta que al convivir con un esposo ciego, yo necesito de la colaboración de mis vecinos si están abiertos a ser comunitarios, y si no cuento con esa colaboración o de algunos familiares, tuvimos que descender en 2 oportunidades valijas porque mis familiares habían quedado varados por el paro. En el día de hoy surgió la necesidad de mudarme, y cuando salí de casa, luego de haber tomado un espacio de silencio e introspección, 3 nombres me aparecieron. Uno, el de Elba Torrado, un vértice; el segundo, Dalmi Rodríguez; y el tercero, no lo voy a mencionar.
significa que por estar en ese lugar de vacuidad, mi necesidad se había satisfacido. Se había satisfecho, perdón. Cuando en el año 2005, para que ustedes sepan cómo es la energía, y muchas veces no logramos interpretar que la energía se adelanta, se presenta a mi vida la posibilidad de hacer una capacitación con dos mujeres increíbles. Una se llama Hilda Cañeque, que da creatividad y es extraordinaria, se las recomiendo. Y la otra, en ese momento, era Mercedes Rigaud. Mercedes había venido de una convención en Nueva York en donde se había reunido con mujeres para hablar de dinero. Mujeres y dinero, mujeres y familia, dinero e hijos. Ese día yo tomé de Mercedes que nosotros no teníamos conocimiento acerca de cómo se constituía un patrimonio. En ese momento Mercedes estaba estudiando sociología. En la base de nuestra constitución patrimonial, la primera columna es la mutual, la obra social o la medicina prepaga. En segundo lugar, mi renta personal. Y en tercer lugar, mi casa. No habría pasado un mes, año 2005, que Oscar se va quedando ciego. Por lo cual, al ser una enfermedad inculpable, le correspondía solamente una indemnización por ese dinero. Nosotros dependíamos de un sueldo que era el que él traía a casa. Basándome en lo que yo había aprendido con Mercedes Rigaud, y quiero decirles cuánto pagué en ese momento. Año 2005, 15 pesos. En ese lugar habría 50 personas, de las cuales seguramente más de 40 eran mujeres y el resto algunos hombres. Entonces comencé a trabajar con mucha presión social, familiar y de todo tipo, pidiéndole a la cobertura todos los derechos que corresponden por discapacidad. Cuando una persona como Oscar y muchos empleados trabajan en relación de dependencia, y más en su caso que era personal jerárquico, tenía una cobertura duplicada. Cuando renuncia, la medicina prepaga me niega la cobertura. Acudo a la cartilla donde decía, y hago mucho hincapié, que tenemos una gran necesidad de leer, sí, que si no leemos nosotros no vamos a tener apertura. La lectura es un mundo fascinante. Decía que todas las personas que fueran despedidas tenían derecho a continuidad por cobertura. Por lo tanto, me presenté en la medicina prepaga a pedir mi derecho. Mi derecho fue negado. Por lo tanto, me vi en la obligación de contratar un abogado, una letrada privada,
y pagarle para que me fuera restituido mi derecho. Fue con éxito. Posteriormente me encontré con que me hice una pregunta, como una persona que había tenido una cobertura duplicada. En ese momento aún estaban las AFJP, tenía como obra social PAMI. El último año que él está en su trabajo, le habían dado una cartilla, la cual leí, donde decía que toda persona que deja su trabajo y se jubila, ya en este caso a los 45 años, por invalidez, tiene derecho a pedir la última cobertura en actividad. ¿Esto es en todas las coberturas o solamente en PAMI? No, esto es en todas las coberturas. Es decir, persona que se retira, sí, persona que tiene con una jubilación, claro, sí, no tiene por qué tener PAMI. Tiene PAMI porque tenemos una caja unificada que es ANSES. Ahora, ¿qué pasa Pero con si la discapacidad? Porque acá es donde a ver. Nosotros nos adentramos en la discapacidad. No importa que la persona tenga PAMI, Ajá. Lo que yo hice en ese caso fue hacer una desregulación de fondos y desviar los fondos de PAMI a la obra social última que tuvo en actividad. Ahora, esto lo puede hacer cualquiera. A ver, Esto lo puede, estos derechos de quién, estos para quiénes derechos son para todas las personas que tengan el certificado de discapacidad. O sea, vamos a aclararle a la gente, a ver, a cualquiera le puede pasar. Te atropella un colectivo, te deja con alguna imposibilidad física y también va para esa persona, ¿no? Claro. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar lo siguiente, que en ese momento se denominaba Certificado Nacional de Discapacidad y se obtenía en la calle Ramsay. Ajá, sí. En la Núñez, actualidad sí, ha modificado el nombre y se llama CUD. ¿Qué significa CUD? Certificado Único de Discapacidad. Ajá. Por lo tanto, en todas las familias o cercano a un familiar hay una persona con discapacidad, hay una persona que tiene SIDA, hay una persona que tiene lupus, hay una persona que ha hecho un infarto, hay una persona que le falta un riñón, ¿sí? Entonces, o hay personas que conozco casos que me han comentado hace poco de una mujer que está ciega, tiene 7 hijos y de sus 7 hijos, 3 de ellos están ciegos. Un caso en Bariloche, San Carlos de Bariloche, un matrimonio que tiene 3 niños con autismo. Entonces, ¿a quién le corresponde pagar eso que demanda la discapacidad? A mi obra social. Pero como yo digo, mutual o obra social, en lugar de decir seguro de salud, y como yo no conozco cuáles son mis derechos, entonces creo que no me corresponde nada. Y esto genera una desidia en las familias. Exacto. Es un tema complejo. Vamos a ir a una tanda y vamos a seguir hablando de este tema y vamos a volver a reforzar algunos conceptos, porque yo sé que esto pega, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad, es un tema que no es fácil de hablar.
Entonces, nos vamos a ir a una tanda y vamos a volver y vamos a hacer una síntesis de todo esto que habló Dalmi para que quede claro cuáles son los derechos que te corresponde. Sí, pues estamos hablando de dinero, pero hoy nos metimos a hablar de los derechos también que tenemos. ¿Estás de acuerdo, Dalmi? Estoy de acuerdo. Muy bien, nos vamos a la tanda entonces.